Ya usted sabe, comenzamos siempre o hacemos el segundo bloque aquí en Pacecar con Carlos Cueva y sus escalas. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Ya hace algunos programas atrás estuvimos mostrando un modelo de Ford Taunus, el 12M. Ahora hemos adelantado algunos modelos y ya estamos en el 17. Hemos salteado un modelo porque no se fabricó la escala, a lo menos en 1.18, que es lo que estamos acostumbrados a mostrar, del M15. El M15 fue el desarrollo, el ayornamiento del M12, pero ya con un motor de 1.500 centímetros cúbicos. Vuelvo a repetir de que la M inicial quiere decir motor y luego el número es la abreviatura de la cilindrada. En este caso, la escala que estamos viendo es de 1.700 centímetros cúbicos. Ya es el modelo redondeado de Taunus, tiene una forma un poco más moderna, ¿no? Es el ayornamiento de una misma línea, de una misma marca, pero ya actualizándose y prácticamente rompiendo totalmente el esquema del modelo inicial, que fue el M10. El M10 no se fabricó tampoco la escala y no sé si valdría la pena presentarla porque fue un coche horrible, a mi gusto. Sí, Rubén, a mi gusto fue un coche horrible. No sé si es un auto, una tortuga, tuvo unas líneas muy feas, pero estamos hablando de un auto de la década del 30 del siglo pasado, creado en la década del 30 del siglo pasado, y lógicamente para su época era muy bien desarrollado. Seguro. No nos olvidemos que era un coche alemán, entonces estaba muy bien desarrollado, pero hoy no gusta. En vez de cuando se hace alguna concentración de autos antiguos y se presenta un Taunus 12M, 15M, 17M, son agradables, es otra cosa. Son alegres a la vista, es como una renovación de esa pesada línea de inicios de esa marca. El 17M tenía ni más ni menos prácticamente los mismos esquemas de suspensión, un poco más reforzados porque tenía unos kilómetros más de velocidad, no era un 20 o el 30% más. A lo sumo habrán sido un 10% más de velocidad con respecto a sus hermanos anteriores, un buen motor de 4 cilindros en línea, válvula a la cabeza, con un carburador sin ninguna pretensión de deportivo, palanca al volante, con caja de cuarta, un tapizado armonioso de acuerdo a los colores exteriores del coche. Que sigue siendo bicolor el exterior. El exterior sigue siendo bicolor y adentro predominaban los colores claros que dan una sensación de amplitud. El color claro, tanto en el coche afuera como dentro del coche, da una sensación de amplitud. Eso lo han demostrado pintando un coche chico de color oscuro o negro y tiene un aspecto de coche chico. Sí, claro. Cuando se pinta de un color brillante, parece que el ojo le engañara. Parece que es más creció. Grande, es más grande. Y estos Taunus también siguen con la temática de autos dos puertas. En aquella época eran dos puertas, ahora son tres puertas. Sí, ahora con el... No, porque como se prolonga claro, el vidrio sí, hacia el baúl, y bueno, ahora se llaman tres puertas. Este coche acá en Argentina entra en la versión de dos puertas, pero en Alemania y parte de Europa estaba la rural. La versión, sí, la rural, también para 5 personas y una capacidad de carga aumentada. Y muy raramente se llegaron a fabricar una serie de camionetas también. Este coche fue el inicio, no fue instalado en él, pero fue el inicio, luego en el 20 recién se empieza a instalar, de los primeros motores V4 cilindros de Ford en la marca Taunus. Luego desaparece el Taunus en la Argentina, se fuma, pero al 17 le prosiguió el M20. Así sucesivamente, hasta que cuando ya prácticamente la Ford había decidido en Alemania cerrar la fabricación del Taunus y continuar con el Sierra, trae a acá a la Argentina las matrices
con el Taunus que nosotros conocimos, con el motor árbol de levas a la cabeza, con un motor que no puedo decir que fuera malo, pero tuvo serios problemas, porque era un motor que aparentemente ya no estaba a la altura de lo que el argentino quería o precisaba. O lo que era la época ya. De lo que era la época. Algunos detalles. Cuando ya la competencia tenía casi todos la tapa de cilindros de aluminio, el Taunus todavía seguía con la tapa de cilindros de fundición. Son pequeños detalles, pero detalles muy importantes que hacen al peso inútil que a veces transporta un vehículo, que le resta capacidad de carga y le obliga a gastar más combustible. A veces no es que la tapa de cilindros de fundición no sirva, a veces no es que el bloque de fundición no sirva, pero si tomamos un motor convencional, aluminio, que es de aluminio, y pesa, por dar un número redondo, 140 kilos, y tenemos el mismo motor pero hecho en fundición, y pesa 230 kilos, estamos teniendo 70, 80 kilos de peso muerto. Claro. ¿Cómo habrá sido, Rubén, que esta es una curiosidad, en el motor de 4 cilindros que se introdujo acá en la Argentina, desconozco, pero en Alemania barrenaron, no por la lubricación, sino que barrenaron el cigüeñal para alivianarlo, porque era muy pesado el cigüeñal. Era demasiado peso, claro. Siguiendo con el tema del Taunus, interesante lo que acaba de decir, pero vamos a seguir con el Taunus. También hay una tendencia que uno, si se pone a ver en detalle, lo descubre, cómo se va achicando la banda blanca de la rueda, cómo se va a ir angostando, ¿no? Se fue angostando porque hoy pintar una banda blanca sería algo negativo. Sí, sí, sí. Se fue perdiendo. Algunas razones. Y eso fue el camino que fue siguiendo. Se fue angostando hasta que desaparece. Desapareció. Pero había algo de razón. Yo, como un fanático de la mecánica y de los coches, cuando no conseguía por la medida una cubierta en especial, con banda blanca la pintábamos. Pero atención, los días de lluvia era banda negra, banda barro. Y atención con los cordones. Cuando se arrimaba uno desprevenido o en otra, fijándose en otras cosas, y cordoneaba, la banda blanca quedaba, la desprendía, la rasqueteaba. Entonces teníamos que el sábado, que normalmente lo usábamos el sábado para limpiar el vehículo que usábamos durante la semana, había que levantarlo con un gato y pintar de nuevo las bandas blancas. Claro. Y el domingo salir a dar una vuelta con el coche con las bandas blancas nuevas. Como correspondía. Carlos, la cola de este Taunus también llama la atención de una forma bastante rara. Si bien es armoniosa con el auto, pero es bastante rara, ¿no? Van redondeando las líneas. Este coche competía dentro, si se puede decir, dentro de la misma marca Ford, con otro Ford, por ejemplo en el caso del Ford Cortina, y de otro Ford que se llamó Zephyr también, competía con esa misma línea de los otros coches contemporáneos a él de la firma Ford. Entonces tenían que rebuscar, por así decirlo, una línea que los diferenciara, que si vos tenías un Taunus, supiera el público que es un Taunus. Exacto. Si era un Cortina, el Cortina. Si era, por ejemplo, hubo uno que se llamó Edfield. Si era el Edfield, el Edfield. Que se distinguiera. Que tuviera personalidad y se definiera. El coche tenía que tener personalidad. Que no critico la línea de hoy, pero a veces se me hace difícil, a 50 metros de distancia, adivinar saber qué marca es. Exactamente. Siguiendo con este tema del Taunus, la semana anterior hablábamos del Peugeot 403, hablábamos de la palanca de cambio en el volante, tal cual. Tal cual. Auto de la época, palanca de cambio. Tal cual. La palanca al piso estaba prohibida. Hay una razón. En el caso de un tercer pasajero adelante, que era imposible, pero por ejemplo la conducción de un niño adelante, se hacía problemático la palanca al medio en el piso. No nos engañemos que si el motor
está prácticamente en el torpedo, nosotros llamamos torpedo, justamente donde termina el motor y empieza el parallamas, y la caja, embriague de por medio, va más atrás, la palanca quedaba muy cerca del asiento,